Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Vamos a hablar sobre el origen de las cosas, el origen de la especie humana, el origen de la creación. La especie humana, como todo acto, se deriva de un comienzo. El comienzo de la especie no radica únicamente en uno o en dos. Curiosamente, el comienzo de cualquier especie radica en cuatro: padre, madre e hijos. Y tienen que ser dos hijos, uno macho y hembra, hombre y mujer, masculino y femenino, para poder seguir perpetuando la especie. El padre por sí solo no trasciende, la madre por sí sola tampoco. Y el único modo de trascender es mediante la reproducción. A la unión del hombre con la mujer se la denomina matrimonio. A la reproducción de un ser semejante se le denomina familia. Familia es el núcleo rector de la perpetuidad de la especie. Exige a 3 involucrados en la reproducción y a 7 vinculados en lo afectivo, es decir, tenemos a 2 abuelos, 2 abuelas, al padre, a la madre y un hijo, total 2 y 2, 4, y 1, 5 y 1, 6, más 1, 7. El derecho de los niños, así como el derecho de los hijos, es a vincularse filioparentalmente con su padre y con su madre, así como con sus abuelos y con sus abuelas. Ese derecho no es consuetudinario, ni social, ni cultural, es un derecho inalienable de la dignidad humana. La especie humana, al ir reproduciéndose, formó tribus. Estas tribus, recolectoras, cazadoras, se trasladaban de un lugar a otro y en los trayectos intercalaban información de las bondades y de los errores descubiertos, aciertos y errores. Esa es una primera noción de las cosas que adquiere el ser humano. ¿Qué es lo que me vale? ¿Qué es lo que no me vale? ¿Qué es lo productivo? ¿Qué es lo destructivo? Los miembros de las tribus, en promedio, unos 40 miembros, se conocían, compartían algún tipo de lenguaje indicativo de lo inmediato compartido, de las cosas sencillas, pondrían nombre a las frutas, a los animales, a las armas, a las herramientas que utilizaban, a esas cosas cotidianas, les compartían el nombre y sabían qué era lo que significaban esos sonidos que producían en el principio estos hombres acorde con la herramienta o con aquel objeto que trataban de dar a conocer mediante el lenguaje. El tipo de información se repartía entre lo observado y lo imaginado. Estos dos tipos de información, la información concreta, que es el pasto, y la información imaginada. ¿Para qué es el pasto? ¿Por qué es el pasto? El por qué y el para qué son imaginarios. No están ahí también, pero se deducen de una forma intelectual, mientras que el pasto está ahí, lo ves, lo coges con la mano. Eso es concreto y lo otro es imaginado. Lo observado era fácil de absorber, era objetivo, pero lo imaginado no lo era tanto, era subjetivo. Era fácil de interpretar acorde con la experiencia de cada uno y eso confundía a los sujetos del grupo. Lo concreto, lo objetivo, convence. Ahora, lo abstracto, lo imaginario, se duda. Discernir era fácil, bastaba con reconocer las diferencias de lo diferente, pero inducir y deducir era un arte. Solo algunos con una memoria extensa sabían hacerlo en forma adecuada. La lógica, basada en evidencias previas, solo se especializaba en los ancianos o en los expertos con más experiencia. Hablar de alimentación, hidratación y cobijo era fácil de entender, pero transmitir el miedo, transmitir la duda, la desconfianza, la decepción, la frustración, el fracaso, el rencor, eso no era tan fácil. Los miembros de la tribu reducían su información a lo bueno y lo malo. Lo bueno estimula e impulsa, lo malo paraliza y deprime. La estimulación impulsiva se reconocía como arrojo o valentía y la reducción o huida se asociaba con el miedo. Miedo y coraje eran los atributos más sencillos de descubrir en la actitud de un individuo en aquella época. Los valientes y los cobardes eran una determinación clara, aquel que empuja, que va, que emprende, que tiene arrojo, que tiene coraje, vale, ese es el valiente, y aquel que se guarda, que huye, que se escapa, es el cobarde. Unos eran atractivos a imitar y los otros eran realmente rechazados. Valentía o cobardía es otro aprendizaje de los orígenes de la especie humana. Se puede imaginar así el juicio básico de los miembros de la tribu. La especie humana es una dualidad complementaria entre lo interno y lo externo.
al ser humano y el animal humano están juntos. Ese ser humano y el animal humano están ahí. En ambos casos, tanto el cuerpo como el alma responden con respeto ante un bien supremo. No sé si esto lo habéis pensado alguna vez, que el respeto no es simplemente tolerar algo. Sí, está bien, pues respetar a alguien y tolerarlo, pero el respeto, la auténtica sensación de respeto, se obtiene frente a algo supremo, frente a un bien que es superior a aquello que tú puedes conseguir. El cuerpo delgado, al observar el cuerpo de un individuo más fuerte, siente la estimulación del instinto de protección que alerta con los cuidados a considerar ante un cuerpo de mayor fortaleza. Y el alma o la mentalidad de un individuo que observa a otro más sensible, más inteligente o más capaz, también alerta con una sensación de respeto ante un bien supremo. Esta propiedad es la que estipula u organiza jerarquías de poder. Y en esas jerarquías siempre hay un alfa o un líder. Y el líder es el más capaz, el más sabio, el más sensible. Y frente a ese más, uno siente respeto. Generalmente, esta posición de líderes recaía sobre los ancianos. Cada anciano pensaba en su razón de ser, en su porqué y en su para qué. Y de esos estudios inducía o deducía sus juicios particulares. La lógica particular de cada tribu, que es la suma de evidencias previas, orientaba a los miembros a creer en sus bondades, y de todas las bondades unas eran más deseadas que otras. A las más deseadas las transformaban en deidades, es decir, eso que se ofrece gratuitamente, eso que se entrega, lo vamos a considerar espíritu. Deidad es lo supremo extraordinario, en muchos casos transformado en sobrenatural, más allá de la naturaleza, es decir, algo imaginario en lo que se debe creer, sin evidencias previas o sin evidencias demostrativas de su existencia, porque no se comprende, como por ejemplo la luz. La luz se observa, pero no se comprende. El sol, en aquel entonces esa gente no sabía ni lo que era. El trueno, tampoco, ¿de dónde viene el trueno? ¿Qué es ese ruido tan raro? Luego, por un lado, tenemos la eh, el Dios que entrega o el espíritu y la recepción de eso que se entrega o el alma. Esa diferenciación entre el espíritu donante y el alma receptor existió desde los orígenes. Y es curioso que los primeros dioses se mostraran como complementos entre lo espiritual y lo físico. Eran imágenes del máximo poder físico, así como también del máximo poder espiritual. Eran figuras con cuerpo de león. Un león es un potente animal, el rey de la selva, con las alas del águila, que es el rey de los cielos, y la cabeza humana, que supuestamente es el rey de la creación. Esa era la forma que tenían de interpretar a los dioses. Los dioses justificaban lo inexplicable. Las estaciones eran producidas por los dioses, la suerte o la desgracia eran también producidas por los dioses. De ese modo se crearon diversas tribus con diversos dioses, pero en la medida que esas tribus se fundían unas con otras y la diversidad de mitos y ritos y deidades forzó a unificar o a unir estas necesidades o estos criterios y encontrar un sentido común convincente. Surgió la idea de un Dios único y por todos compartido. Se cree que Zoroastro fue uno de los primeros unificacionistas o de los unificacionistas originales del politeísmo antiguo. Decimos que cada tribu tenía sus dioses y esos dioses eran distintos unos de otros y alguien tuvo que pensar en un dios que los unificara a todos. Bueno, Zoroastro nos habla de un dios dual también, del Aura Mazda, que es el origen divino, es el dios bueno, el dios que te entrega aquel tipo de beneficios que estás esperando, pero junto con ese dios bueno está también el Angra Mainyu, y el Angra Mainyu es ese ser desconcertante, ese ser explosivo, ese ser que no es tan beneficioso. Luego tenemos esta dualidad entre el beneficio y el error, entre el error y el beneficio. No se sabe exactamente cuándo existió Zoroastro, pero se dice que originó el convencimiento de un origen como un solo inicio, es decir, un solo Dios. Y curiosamente, un Dios originario, pero no originado. Era el Dios que originaba las cosas, pero a él nadie lo había originado. Y esto es curioso porque sí, nos pone frente a una realidad dual entre contrarios. Nos dice que existe el aura mazda, que es la identificación del bien, creador no creado, o el origen,
Y el Angra Mainyu, que es el agrimán o espíritu atormentado, nos da esa dualidad, pero Zoroastro nos indica la existencia de un origen bueno que origina sin haber sido originado. Esto presupone ciertas cosas, ¿eh? Es muy curioso porque anula la posibilidad de preguntarse cómo se origina el origen. Deja en el aire la pregunta del cómo se crea el creador de la creación. Todavía no existe una respuesta a esa pregunta. Solo se afirma que la energía ni se crea ni se destruye en base a los experimentos de la gasificación, de la fusión, de la licuación, de la fisión o de la dispersión de la energía. Se cree que la cantidad de energía contenida en un litro de agua al transformarse en gas o solidificarse es siempre la misma. Eso es lo que se cree y por eso la idea monoteísta se mantuvo en el tiempo en paralelo con el politeísmo, pero fue absorbiendo diversos grupos a lo largo de la historia mediante el convencimiento o mediante la imposición de un poder supremo. Es decir, mediante la guerra te imponían que debías de creer que eso es cierto. Hoy en día la ciencia nos hace algo parecido. Nos dice que esta teoría se transforma en teorema cuando el científico lo afirma y ya porque fue afirmado por la ciencia es verdad. En algunos casos sí, se da esa veracidad, pero no siempre. Las tribus se forman en ciudades, las ciudades se transforman en naciones, las naciones se transforman en imperios o civilizaciones que comparten ideas sobre los valores y sobre los errores. El mazdeísmo monoteísta del imperio persa se encuentra con el hebraísmo de Medio Oriente y con el helenismo griego, y sus puntos de vista difieren unos de otros dentro de una lógica bastante interesante de analizar. Tenemos las diversas tendencias de los credos. Todo este tipo de teorías son teorías en sí, no pueden demostrarse fidedignamente porque la idea del origen todavía no se puede demostrar. Y todas estas tendencias creen en un origen que debe ser de acuerdo con su credo. Pero como os digo, todavía no hay ninguna demostración del credo. Es distinto creer a saber. El sabio, la sabiduría es la serie de conocimientos que se reconocen por su porqué y su para qué, y al comprender el porqué y el para qué del qué, conoces el qué. Pero cuando no tienes esos conocimientos del porqué y del para qué del qué, pues no sabes qué es el qué, simplemente son teorías. Pero las diversas interpretaciones de los dioses han seguido existiendo hasta nuestros días. El acuerdo más generalizado es que Dios es bueno. En otros casos se dice que Dios es amor, en otros casos se dice que Dios es todo, en otros casos se dice que Dios es energía, etcétera, etcétera. Lo más común es pensar que Dios es el creador originario de la creación. Los griegos tenían sus diversas interpretaciones al significado de esta deidad, observaban los cambios y buscaban la explicación de los mismos en una materia prima originaria. Esto es muy curioso. Los griegos no se preocupaban mucho de si el origen fue creado o no fue creado, pero de lo que se preocupaban era de la transformación. Es decir, decimos que la energía existe, bueno, vale, existe, pero ¿cómo se transforma? Lo interesante aquí es ver de qué manera se transforma la energía o se transforma el Dios o se transforma esa materia prima originaria en algo distinto. Tales de Mileto observó el agua y al ver que se evaporaba, que calentándola se solidificaba al helarse, y al ver que las estalactitas y las estalagmitas en las cavernas de mármol se creaban mediante la humedad, indicó que el agua era esa materia prima originaria de los cambios mediante la temperatura. Esta teoría del agua como fertilizante de la tierra que proviene del cosmos y que hidrata a los seres vivos es muy interesante de comprender, no porque sea el agua el causal originario de la existencia de la materia, sino por la cantidad de propiedades contenidas en el agua que nos afectan a todos. El 70% de la tierra es agua, la llamamos tierra, no sé por qué, pero debemos de llamarle agua, pero el 70% de la tierra es agua. Nuestro cuerpo está compuesto en 70% de agua también. Sin hidratarnos nos morimos. Sin comer podemos estar vivos a lo mejor 40 días, pero sin hidratarnos aguantamos más de 3. El agua limpia los organismos, es decir, purifica las cosas y fertiliza los campos. Hoy sabemos, por experimentos de Masaru Emoto, que es un científico japonés, que el agua responde al ánimo. Curiosamente responde al ánimo. Esto es fundamental cuando comprendemos que somos 70% de agua. Los experimentos de Masaru Emoto indican que el agua reacciona ante la información ofrecida. Cuando es ajustada a ciertas normas, se encanta. Y frente a los desajustes en esas mismas normas, se comprime.
Si comprendemos que una gran parte de nuestro cuerpo se compone de agua, la información que otorgamos al agua influye también en nuestro bienestar o malestar del cuerpo. Este descubrimiento es de suma importancia y quizá lo intuía Tales de Mileto al observar que el agua limpia y purifica, o que el agua fertiliza los campos, o que el agua proviene del cielo. Eso nunca se sabrá. Lo interesante es mantener una buena actitud frente a ese 70% de nuestro cuerpo. Anaxímenes pensaba que todo era aire o la niebla. Anaxímenes. Los griegos buscaban una materia prima inicial del cosmos, pero les era tan difícil de explicar que Anaximandro indicó que esa materia prima es lo eterno, y él lo llamó el aperión, lo irreducible, o aquello inexplicable, aquello eterno. El cosmos es un orden total establecido mediante diversos órdenes particulares, sistemas asociados particularidades integrantes de una porción del orden total. Así se observa que el cosmos está compuesto por galaxias o asociaciones conectivas de elementos cósmicos, planetas, cometas, sistemas. La conectividad intergaláctica se basa en dualidades complementarias de atracción y repulsión para establecer la finalidad específica de cada galaxia. Lo mismo ocurre con el sistema solar. Es un grupo de planetas conectados mediante la dualidad entre el centro y la periferia y en función de establecer la finalidad específica del sistema solar. Y eso mismo ocurre en la Tierra, en los ecosistemas y en los sistemas particulares de cada organismo. Nuestro cuerpo es un complejo organismo de sistemas digestivos, respiratorios. Es decir, somos una agrupación de sistemas operativos que nos mantienen vivos. La repetición de estas características se da en todo, absolutamente en todo lo creado. Cada acto establece la conectividad. Cada objeto establece la conectividad. ¿Por qué? Porque cada acto sucede en algún sitio. Y el sitio en sí es espacio. Y sucede en algún momento. Y el momento es tiempo. Luego, todo acto, todo objeto va a ocupar una posición conectada con un momento o con un lugar. La conectividad es absoluta. No hay nada aislado en el cosmos que esté individualizado de tal manera que no haya nada alrededor de eso que está en algún lugar. Cuando está en algún lugar, el lugar ya ocupa una posición de contacto con eso, y cuando ocupa algún momento, ese momento también forma parte de esa conectividad, se conecta con ese algo del que estamos hablando. Luego, la conectividad se establece mediante una dualidad complementaria. Ese objeto que observamos y el tiempo establecen una dualidad. Ese momento y ese algo establecen una dualidad. Ese catión y anión establecen la unidad. Ese positivo y negativo en el protón, en el átomo, establecen la complementariedad dual o la dualidad complementaria. El pistilo y el estambre establecen una dualidad complementaria. No podría existir un pistilo sin un estambre, no podría existir un positivo sin un negativo, no podría existir un catión sin un anión, no podría existir un macho sin una hembra, no podría existir un hombre sin una mujer. La dualidad complementaria completa uno al otro. ¿Cómo completa uno al otro? Bueno, todas las cosas nacen, crecen, se reproducen y mueren. La única manera de reproducirte es con la ayuda del otro. Ese otro completa o complementa la posición o la misión de la vida de cada especie. Todas las especies crecen, se multiplican y ejercen un control o dominio de algún territorio, de alguna facultad que tiene que cumplir. Y luego, la conectividad se establece mediante la dualidad complementaria dominada por ese centro. ¿Cuál es el centro de la complementariedad reproductiva? Bueno, la perpetuidad de la especie. La perpetuidad obliga a reproducirse. Bueno, ¿y qué es lo que obliga? ¿La perpetuidad o la reproducción? Bueno, la reproducción es un acto entre dos, pero la perpetuidad es un mandato natural. Luego, tenemos ese centro que ordena la reproducción. Tenemos el centro en las galaxias que mantiene los sistemas. Tenemos el centro en el sistema solar que mantiene el resto de los planetas alrededor. Tenemos el centro de atracción en la Tierra que mantiene todo pegado a la Tierra. Luego, ese dominio sobre el centro, esa búsqueda de lo que corresponde, obliga al rechazo a lo que no corresponde. Por eso que
Rechazamos el veneno, por eso que rechazamos la mentira, por eso que rechazamos al insoportable, por eso que rechazamos al arrogante, por eso que rechazamos aquello que no corresponde, que no une, que no conecta. Esa ley del rechazo existe. Y por eso también que el polo positivo rechaza otros positivos, el polo negativo rechaza otros negativos porque necesita de la conectividad que es fundamental. Y todas las cosas pasan o crecen o maduran a través de un proceso de desarrollo en etapas. Una etapa de formación, una etapa de crecimiento, una etapa de cumplimiento, una etapa inicial, una etapa central, una etapa intermedia y una etapa final. Es decir, esas tres etapas existen en todo el proceso de consecución de una finalidad específica. ¿Y qué es eso de la finalidad específica? Bueno, lo que nos dice es que esa norma existe en todo, porque no hay nada igual. No hay absolutamente nada igual al otro. No hay dos ojos iguales, no hay dos huellas dactilares iguales, no hay dos pelos iguales, no hay dos pastos iguales, no hay dos gotas de agua iguales. La unicidad es global, generalizada, total. No hay dos planetas iguales, no hay dos especies humanas iguales. Existe la especie humana y otra especie, habrá otra especie, pero no puede haber dos especies humanas, porque no hay dos especies tampoco de chanchos iguales o dos especies de aves iguales. Existe una especie de ave y otra especie distinta de ave y otra especie distinta de ave. ¿Por qué? Porque el origen es libre. Y cuando eres libre, no repites. Si uno fuese automático, claro, repetirías siempre la misma cosa, pero si eres autónomo, pues no repites las cosas. Esa finalidad específica se cumple en todo. No hay un chancho a medio hacer, no hay un pollo a medio hacer, no hay un árbol a medio hacer, no hay una fruta a medio. Claro, hay cosas que no han crecido lo suficiente, pero no por eso pierde su integridad. La integridad del chancho está ahí, que se cortó una pata y queda con tres patas. Bueno, igual sigue siendo un chancho, no cambió su identidad. ¿Mm? Luego, el cumplimiento de las cosas es completo. La naturaleza cumple con las cosas completamente. No deja nada a media. Estas normas, que son compartidas por todo sistema operativo del ordenamiento cósmico, nos dice que la naturaleza humana se debe a la misma regulación de los sistemas de que se compone el cosmos. ¿Y cómo hacemos para regularnos de acuerdo con la conectividad, con la dualidad complementaria, con el dominio de los valores o el dominio sobre el centro, con el rechazo al desorden? ¿Cómo hacemos para crecer y desarrollar en ese proceso de desarrollo esa finalidad específica que somos, la humanidad, lo humano? ¿Mm? Reconociendo lo que es humano, nada más. Y para eso tenemos que comprender también el origen del humano. Cuando vemos esta imagen, vemos un centro y una periferia móvil, motriz, se mueve, no es estática y se mueve, pero se mueve en un orden tan categórico que vuelve al sitio de donde empezó. No tiene inicio ni final una vez que se pone en marcha. ¿Por qué no se va esta partícula de su lugar? ¿Por qué no se escapa? ¿Por qué no se pierde? ¿Por qué no se junta con la partícula del centro? ¿Por qué mantiene esa atracción y repulsión, esa compensación entre la atracción y la repulsión? ¿Cómo se origina esto? ¿De dónde parte? ¿Parte de una casualidad? ¿Qué preguntas son las fundamentales para conocer un hecho? ¿Qué preguntas son las fundamentales para comprender un acto? ¿Cuáles son esas preguntas que debemos darnos o hacernos para poder comprender lo que estamos observando? Lo que estamos observando es un qué. El qué es un átomo, ¿vale? ¿Qué es eso? Ese qué obliga a determinar su por qué y su para qué, además del cómo, cuándo y dónde. Esas cinco preguntas son extraordinarias, ¿no? Porque nos dice su intencionalidad, para qué, o el por qué nos dice su intencionalidad, el para qué indica su necesidad. El cómo indica el proceso de consolidar este acto. El cuándo nos indica el momento en el tiempo en el que se establece ese acto. Y el dónde nos indica el lugar. Estas cinco interrogantes son fundamentales en el reconocimiento de una existencia e indican que todo acto se debe a la razón que lo declara necesario, así como también nos dice que todo acto es producto resultante de un determinado proceso de consecución. Es decir,
de una finalidad específica y que se ha cumplido ese proceso, puesto que el acto existe. En resumen, nos explican estas preguntas fundamentales que en todo acto se establecen conectividad, dualidad complementaria, dominio sobre el centro, rechazo al desorden, finalidad específica y cumplimiento completo del deber que motiva su necesidad. ¿Podéis encontrar este tipo de información? Toda esta información existe contenida en este dibujo y existe contenida en lo que observamos, porque lo que observamos es parte de ese dibujo. Si la materia es una dualidad complementaria entre dos partículas, una emisora, protón, y una receptora, electrón, que se mueven, se deduce que contienen energía. Podría decirse que en esto existe una dualidad, una doble dualidad. La dualidad de energía-fuerza junto con la dualidad de positivo-negativo. Es decir, en esta partícula tenemos una dualidad que es la motriz, la que empuja, la que de alguna manera mueve a esa partícula, y tenemos otra dualidad que es la de la intención, selección y poder contenida en esta partícula. El electrón se mueve con una orientación precisa perpetua, la de volver a su inicio, con una dirección precisa curvilínea y con un recorrido determinado por la periferia del centro. Orientación, dirección y recorrido son aspectos contenidos en la fuerza que suceden por una potencia mediante cierta intensidad y presión, orientada en la finalidad específica, es decir, orientada en volver a su inicio. Qué curioso. Qué curioso que esta partícula establezca la eternidad en ese movimiento. Porque una vez que empieza a rodar y vuelve a su inicio, ya no tienes inicio ni final. Tienes la perpetuidad del movimiento. El tema es cómo se ordena la fuerza resultante de la energía, y en este punto, independientemente de la partícula o de los quarks contenidos en la partícula, debemos asumir que la energía es algo más que mera fuerza. La energía es algo más que presión, intensidad, empuje, potencia. Es algo más. Es algo más porque contiene una intención curvilínea. No se va por donde quiere, no se va al arbitrio de las casualidades, al arbitrio del azar. No, no, eso no funciona en este átomo. En este átomo la partícula gira en torno al centro, y al girar en torno al centro vuelve al mismo lugar de donde empieza. Para volver a ese lugar necesita muchas cosas, es algo muy complicado. Este principio no es nada fácil de establecer, a no ser mediante un complejo sistema operativo y mediante la interacción de otras partículas que faciliten la continuidad del movimiento constante circular o esférico. Si esto no es fácil, ¿por qué? Porque ¿qué hace que esa partícula se ligue con ella? Bueno, algún tipo de otra presión de otra partícula que está acá. Esa partícula puede presionar a esta otra que está acá y ahí se mantienen juntas, pero debe existir algo complejo para mantener ese movimiento inicial. Para que exista una partícula compuesta por tres quarks que gira alrededor de un centro es necesario un ambiente que lo permita. ¿Qué es primero, la partícula o el ambiente en el que se ubica la partícula? No queda otra que pensar que son ambos originados en paralelo, al mismo tiempo. Y tal vez no solo el ambiente inicial, sino el ambiente completo, lo particular y lo total. A lo mejor lo particular y lo total son una dualidad complementaria y se crean al unísono. No se sabe. ¿Quién lo puede saber? Bueno, vamos a ver cómo podemos llegar a algo entendible. Es difícil comprender el inicio del movimiento circular. Podemos averiguar aspectos observables mediante o medibles, pero la razón que justifica su existir, su porqué y su para qué son únicamente deducibles o deducidos por el conocimiento y la experiencia de alguien que disponga de los recursos para dar esa comprensión. Una respuesta posible es que el origen, sea quien sea o como sea, es vinculante y necesita la máxima vinculación posible. Y ese potencial existe únicamente en la especie humana o en su conjunto, o en el conjunto de la especie humana, me refiero. ¿Y eso por qué? Porque si es el máximo creador infinito y eterno, si es la máxima justicia equitativa y ordenada, normada, el aspecto a completar esa energía originaria, ser o estímulo inicial,
el aspecto a completar esa energía, a cumplir esa energía, es la máxima satisfacción plena. De ese modo lo comprendo yo. ¿Por qué? Porque creó seres vinculantes. Esta primera energía de primer origen creó seres inteligentes y creó seres responsables. ¿Para qué creas un ser responsable si no es para cumplir algún deber? ¿Para qué creas seres inteligentes si no es para reconocer cierta justicia? ¿Y para qué creas gente o seres sensibles si no es para vincularse? Hay que pensarlo. Así comprendo yo el porqué y el para qué del qué. El cómo, dónde y cuándo es algo que se puede analizar en base a factores, por ejemplo, al observar un tornado, el por y el para no dejan evidencias materiales. El cómo es el estudio del proceso, el cuándo es el momento, el dónde es el lugar, pero el por qué se origina, el para qué se origina no está en el objeto, está en el sujeto que lo origina. Ese sujeto, por lo que observamos, es algo ordenado, capaz, ingenioso, normado, que origina finalidades específicas, por lo que se deduce que contiene necesidades múltiples y otros muchos aspectos suficientes para inducir o deducir que se trata de un alguien o de un algo similar a alguien ordenado. Lo más importante en este sistema es algo que no se observa visualmente, pero que existe, y eso es el orden. El cosmos es un ordenamiento infinito y eterno, perfecto para el intelecto humano. El único desperfecto en ese orden es el artificio humano, el humano en conducta, el humano en su humanidad. Algunos religiosos, filósofos o pensadores reconocieron la diferencia entre el humanismo ideal contenido en la conciencia original de las personas y el humanismo artificial, fruto de porciones partidistas, minoritarias, que se mantienen en el tiempo durante años hasta reconocerse insuficientes. El verdadero humanismo se encuentra en la infancia, en el genoma humano, y se pierde al observar los desequilibrios del ambiente. La humanidad actual es un basurero para los herederos del rey. Los niños nacen puros y pierden su pureza en el estercolero social. La educación de tecnicismos por sobre la educación moral, ética y estética crea técnicos e ingenieros insociables, con trastornos de personalidad o con trastornos obsesivos compulsivos. Los recién nacidos llegan como Albert Einstein o Max Planck a la Edad Media. El potencial es enorme, pero el ambiente es defectuoso y realiza el niño defectuoso. El potencial humano es incalculable. Si asociamos a todos los científicos, físicos, neurólogos con filósofos, antropólogos y además estudiosos de la naturaleza que sean incondicionales ante la máxima necesidad, ante la máxima razón justa y ante el máximo bienestar válido para todo, y los respetáramos, confiáramos en ellos y siguiéramos, dispondríamos de conocimientos y de bienestar extraordinario. El problema que tenemos hoy es que se promueve la independencia, la particularidad, lo diverso y las fracciones que poco o nada tienen que ver con el bien común, con el sentido común o con el ideal común humano. Dudamos, desconfiamos e ignoramos grandes conocimientos, preferimos lo entretenido, la diversión y los placeres por sobre la plenitud, la justicia de lo ajustado o lo cumplido, de lo completo. La diversidad supera en prioridad a la totalidad. Hemos caído en la inversión de dominio, predominan los fragmentos por sobre la totalidad. Nuestro intelecto es como la partícula del átomo compuesta por tres neutrinos, leptón, muón y tabón. El intelecto induce, deduce y discierne en base a su criterio particular o conciencia adquirida, pero si su criterio o conciencia adquirida no coincide o concuerda con su conciencia original, o su criterio no concuerda con el bien común, su información no dispone de la garantía de ser cierta. Nuestro criterio particular ha de concordar con el criterio de la totalidad ordenada, con el criterio del equilibrio total de las normas de la naturaleza. De no ser así, no se tiene la seguridad de estar en lo cierto. En la naturaleza existen información invariable o inmutable e información variable o mutable. Por ejemplo, el árbol es un vegetal invariable. Ese árbol es alto, variable.
El individuo ha de diferenciar entre los conocimientos variables y los invariables. Para que una partícula rote o se mueva, y recordemos que las partículas no son pelotas de fútbol, son movimiento, y de acuerdo con las leyes del movimiento, la ley de la inercia nos indica que algo debe actuar sobre otro algo para que se mueva. En el caso de una partícula o un electrón, cabría pensarse en el electromagnetismo, pero incluso el electromagnetismo se debe a un poder o presión, al poder e intensidad de una determinada potencia que, de ser constante y continua, depende de la energía que lo impulsa. El tema es que lo impulsa en orden, lo orienta, dirige y recorre una distancia específica. La observación de este proceso en pro de una finalidad específica indica, o podríamos deducir, que se desprende de una intención, selección y poder transformador de la energía en fuerza. Intención, selección y poder suenan aspectos netamente humanos, pero si analizamos el desarrollo de un vegetal, se le pone algo que impida la luz, veremos cómo cambia la dirección de sus ramas buscando la luz. En ese cambio existe intencionalidad, selección y poder. Lo mismo ocurre en otros aspectos, como en el rayo que busca su complemento negativo y va ahí donde está el complemento negativo, o en el tornado en el que se establece la circulación térmica, o la protección, conservación y reproducción del instinto es también intencional. Claro que hablar del magnetismo o de la gravedad como algo intencional cuesta creerlo, pero la gravedad o el electromagnetismo son aspectos de la creación, así como la intención, selección y poder de todas las especies vivas. Y todas las especies vivas son derivadas de la energía. Y esa energía es la misma originaria del protón y del electrón. Intención podríamos cambiarlo por finalidad y se entendería mejor. La finalidad de la gravedad es que los cuerpos caigan sobre el centro. Ok, pero ¿de dónde surge esa finalidad? Está, y si está, fue originada. Fue originada por algo y para algo. ¿Por qué? Porque toda existencia se debe a la razón que la justifique y declara necesaria. Y esa razón es por algo y para algo. Si toda existencia se debe a la razón que justifica su existir, estamos asumiendo que en toda existencia existe una razón intencional, selectiva y poderosa. Intención de hacer algo distinto a lo otro, seleccionado y realizado mediante un poder intencionado. Negar la existencia de intención en la creación es imposible, porque todo acto se debe y justifica en la razón que lo declara necesario. Esa razón es por algo y para algo. Por y para son aspectos derivados de la intención. La selección es obvia, puesto que todo acto es único e irreparable. El poder es evidente en lo creado. Se originó. Se originó porque se pudo. Luego el poder existe ahí, en ese objeto creado. Intención, selección y poder son indicativos de un inicio, de un origen, pero no son los aspectos suficientes para designar el ente originario. Se atribuye al ente originario el máximo poder, la máxima justicia ordenada, la máxima inteligencia y la máxima sensibilidad, pero aún así no se define su identidad. Se le atribuye la cualidad afectiva en su máxima extensión, plena, se le atribuye la máxima razón o norma o ley en su calidad justa, y se le atribuye el máximo bienestar en su máximo deber cumplido que se deriva de su creación, pero seguimos sin comprender su identidad completa. Llegar a esta comprensión independientemente de no poder comprender su integridad completa es suficiente para normalizarse y conectarse vincularmente, convencionalmente y en el bienestar del orden natural con la naturaleza humana. Por eso lo considero de vital importancia.